entrará en vigor, en aplicación, el nuevo Código Penal Dominicano, al cual nosotros nos permitimos llamarle el Código Penal de Luis Abinader y de los gobernantes. ¿Por qué el Código Penal de Luis Abinader? Porque Luis Abinader se ha empeñado mucho en que el nuevo Código Penal entre en vigencia en su gobierno, probablemente para tenerlo en la carpeta como uno de sus logros, de sus sombras. A mí me dicen de todo en las redes, a mí, a mi familia, cualquier cantidad de calumnia, cualquier cantidad de cosas. Y desgraciadamente nosotros tenemos que poner una piel de cocodrilo, porque quizás prohibirlo es peor, pero también hay gente que le afecta la moral, le afecta a la familia, y tiene que haber también eso que dijo José Monegro, algo en el medio que no afecte la difusión y la expresión libre del pensamiento, las críticas que hay que hacer al gobierno. Señores, lo que más a mí me ayuda son las críticas, esas críticas que hacen que hay tal problema o que denuncian actos de corrupción. Eso nos ayuda a nosotros y eso siempre lo hemos nosotros querido incentivar. Entonces yo creo que con esta propuesta hemos encontrado algo en el medio que protege la expresión del pensamiento y también protege el honor de las personas. Y te repito, yo soy el más interesado en tener la garantía, cuando yo salga del gobierno en el 28, de poder expresarme libremente. Independientemente de las sugerencias, de las quejas de la ciudadanía, ya que muchos de sus articulados chocan contra la Constitución, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos, atentan contra la práctica médica, atentan contra la práctica de los periodistas y los comunicadores. Y a pesar de que el presidente Luis Abinader se reunió en el Palacio con una comisión de algunos comunicadores de la plataforma de YouTube y le prometió que se iban a modificar algunos artículos que se habían presentado cierta disparidad con la Constitución, que atentaban contra los derechos de lo que hacemos uso de los medios de comunicación, que se iban a mejorar, que se iban a hacer algunas correcciones. Estas correcciones no se hicieron. Estamos en el siglo XXI, por lo que era pertinente adecuar el Código Penal, además de que son muchas las actividades que antes no realizaban los ciudadanos que deben ser reguladas. Aprovechando esa demanda, ese clamor de la ciudadanía y de la comunidad jurídica y otras instituciones jurídicas, pues los legisladores aprovecharon para modificar el Código Penal, pero hicieron un traje a la medida. Un traje a la medida para protegerse y así evitar que algunos ciudadanos le llamen corruptos y ladronazos a algunos funcionarios y legisladores que van al tren gubernamental y no se manejan de manera adecuada. En los últimos años hemos visto que los funcionarios, los legisladores, tienen la piel de cristal. No quieren que les señalen sus malas acciones. Y nosotros hemos visto decenas de expedientes de actos de corrupción en los tribunales, la mayoría no.
tienen sentencia definitiva, pero existen acusaciones reales y tangibles. Nosotros hemos tenido legisladores que se han visto envueltos en actos de narcotráfico. También hemos tenido senadores y diputados que han sido acusados de violación sexual, violación a menores, y en la sociedad hay de todo, y estos legisladores, estos funcionarios, no quieren que lo señalen. Y los partidos de oposición se han confabulado con el partido de gobierno, con el Congreso, para guardar silencio. Cuando se aprobó el código, apenas 4 legisladores de la oposición no aprobaron el código, pero todos los legisladores de la oposición, en su mayoría, aprobaron el código. Quiere decir que ellos están de acuerdo con que se sancione a aquellas personas que le vociferen a un funcionario o a un legislador corrupto de alguna manera, porque todos están en lo mismo. Si el PLD y la Fuerza del Pueblo sigue haciendo causa común en tema sensible, en tema de interés para la población, que no esperen que los ciudadanos lo ubiquen como opción de poder, porque ese no debe ser su papel. El Código Penal de un país cualquiera es un instrumento que define cuáles acciones son catalogadas como delitos, cómo deben ser castigadas y cuáles son las reglas para aplicar las penas. Todo pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. La democracia cuesta muchos años en construirla y en poco tiempo puede morir. La República Dominicana ha sido víctima en varias ocasiones de los regímenes dictatoriales. Nosotros, que conocimos el gobierno de Balaguer, que inició en 1966, nosotros conocimos los 12 años de Balaguer muy bien. Ya en el 1972 éramos dirigentes políticos y nosotros sufrimos en carne propia lo que es un sistema dictatorial. Viendo el acontecer en los últimos 6 años, analizando algunos de los artículos del nuevo Código Penal, nosotros, de manera responsable, decimos que la República Dominicana se encamina a un sistema dictatorial. No estamos diciendo que el PRM, partido gobernante, tenga la intención de convertirse en un partido dictatorial en el poder, de un gobierno dictatorial. Pero probablemente el PRM, partido gobernante, esté tomando decisiones que allanen el camino, que creen las condiciones para que la República Dominicana se convierta en un régimen dictatorial, para que dentro de 4 años, 8 años, 10 años, venga un personero
con vocación de dictador, porque se toman medidas y muchas veces no se toman en cuenta los efectos de esa medida. Si nos vamos al campo de la medicina, muchas veces se hacen investigaciones y se elabora un producto médico para una enfermedad y sirve para otra. O crea un malestar peor, o ese medicamento cura otra enfermedad. Nosotros entonces queremos recordarle a los amigos oyentes que nosotros hemos tenido 6 dictadores. Las dictaduras no empiezan de hoy para mañana. Un presidente se levantó o a la 1 de la noche dijo, a partir de mañana yo implementé una dictadura. No, los gobernantes van tomando medidas poco a poco y el pueblo, el país, se mantiene en silencio, y cuando viene a abrir los ojos está atrapado en un sistema dictatorial. Nosotros queremos que los políticos, los dirigentes del PRM, los dominicanos, investiguen a ver cómo empezó la dictadura de Nicaragua. Daniel Ortega, que derroca la revolución sandinista a la dictadura de Somoza en el 79. Luego, en el 1985, se convierte en presidente. Sale de poder y regresa en el 2007. Tiene 19 años en el poder. En Nicaragua hoy no hay iglesia, no hay periodista, no hay comunicación. La justicia está del lado de Daniel Ortega. El ejército también, y ahora contempla a Daniel Ortega convertirse en vitalicio de que en Nicaragua supuestamente no habrá elecciones jamás. Destruyó la oposición. Pero si nosotros nos vamos a Venezuela, Hugo Chávez, que surge de un desorden, de una mala administración, y cada vez que hacía un discurso era con la Constitución en la mano. ¿Dónde está Venezuela hoy? Nosotros, los dominicanos, duramos 134 años luchando por vivir en un país democrático. El 27 de febrero de 1844, Ramón Matías Mella lanza el trabucazo anunciando la separación de la parte este de la isla de la parte oeste, Haití, porque los patricios Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, Francisco de Rosario Sánchez y miles de dominicanos soñaban con un país democrático, libre e independiente. El 6 de noviembre de 1844 se proclamó la Constitución, la primera Constitución de la República Dominicana, donde están consagrados todos los derechos fundamentales. ¿Cuál ha sido el resultado? El primer presidente que tuvo la República Dominicana fue a Pedro Santana, un dictador que gobernó en varias ocasiones. Le sucedió Buenaventura Báez, que gobernó durante 6 periodos y gobernó de manera dictatorial. Luego vino Fernando Arturo de Meriño, que apenas duró 2 años en el poder, pero dictó el decreto grático de San Fernando para fusilar a todos los que se levantaron en armas sin un juicio previo. Después vino el dictador Ulises Heró Lili, quien gobernó
durante una década completa de manera dictatorial. Tenía un grupo de espías, policía secreto, informantes que le comunicaban al presidente todas las acciones de los ciudadanos. En 1930 vino Rafael Leónidas Trujillo y gobernó durante 30 años un régimen de opresión. Dicen los historiadores que fue el régimen más sanguinario de América Latina. Opresión, represión, la palabra libertad y democracia eran palabras muertas. Y por último, el último dictador que tuvimos fue el doctor Joaquín Balaguer, que a pesar de haber sido uno de los principales o el mayor colaborador del dictador Rafael Leónidas Trujillo, se presentó en las elecciones de 1966 como el candidato de la paz. Y los ciudadanos, los dominicanos, le creyeron. Le creyeron y Balaguer gobernó de manera dictatorial durante 12 años. Miles, cientos de muertos, muchas personas exiliados, otros fueron a prisión, murieron periodistas, comunicadores, maestros, profesores universitarios. Es decir, que los dominicanos duramos desde 1844 a 1978, 134 años construyendo, luchando por un clima de democracia. Viene Antonio Guzmán Fernández en 1978 y es el presidente que permite un clima de democracia en la República Dominicana, donde el país vivió en democracia, en un espíritu de libertad, se soltaron los presos políticos, se permitió el regreso de los exiliados. A partir de 1978, por 42 años, hasta el 2020, la República Dominicana vivió en un espíritu de libertad. A partir del año 2020, que llega al poder Luis Abinader con el PRM, se empiezan a tomar acciones que van contra la libertad de convivencia, la libertad social. Ya los dominicanos no pueden sentarse en el frente de la casa a jugar dominó, porque aparece una patrulla de la policía y les rompe la mesa en la cabeza. No pueden tener una fiesta, usted no puede estar escuchando música en su casa, dentro de su casa, porque la policía va y les lleva la música. A las mujeres, jóvenes, damas, la agarran por los moños y la arrastran por la calle. Un policía que quiero que me pongan un video, señores, que se hizo viral para que ustedes vean lo que pasó. Ay. Ese policía, esa mujer que él va arrastrando ahí, una señora de 58 años de edad. No. Él sigue arrastrando al señor, hay una muchacha que se mete ahí, hay una foto que la tengo ahí, donde hay una muchacha que tiene, en plena reforma policial, ustedes van al final, hay un policía que toma una piedra y la tira como por donde está la cámara, mira ahí, tira un blog. Wow. Dicen que el mayor de la policía, eso tiene que investigar el asunto interno, estaba borracho, que en la patrulla iban bebiendo con una chata. Entonces esas son medidas que van limitando la libertad de reunión, la libertad de desenvolvimiento de los dominicanos. Y ahora se va a poner en ejecución un código penal que va a limitar la libertad de expresión. Es decir, que se está allanando el camino para que la República Dominicana impere un sistema dictatorial. Eso no lo vamos a ver en el 2028, quizá en el 2030, 2032. Démosle tiempo al tiempo. Críticos y organizaciones de derechos humanos advierten que cuando el control estatal
se excede mediante el uso desproporcionado de las fuerzas policiales, la censura a la prohibición de actividades recreativas y culturales, se corre el riesgo severo de autoritarismo. Limitar libertades civiles esenciales como la libertad de expresión y libre asociación debilita las bases democráticas y normaliza conductas represivas que caracterizan a los regímenes dictatoriales. ¿Cómo se construye la democracia? La democracia se construye mediante la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos y el diálogo constante. Es un esfuerzo diario que requiere la participación de toda la sociedad. ¿Cómo muere la democracia? La democracia no suele destruirse repentinamente, sino que mediante un proceso lento y desde adentro, los líderes autoritarios ganan elecciones legítimas y usan las leyes, las instituciones y los tribunales para quitarle el poder a la sociedad. Los artículos de la Ley 74-25, Nuevo Código Penal Dominicano, que coartan la libertad de expresión y difusión del pensamiento, y los que sancionan actividades de personas físicas y jurídicas, es una pura coincidencia. Los artículos de la Ley 74-25, que coartan los derechos fundamentales es una vocación autoritaria o es el inicio de allanar el camino para sepultar la democracia. Estamos perdiendo los dominicanos la democracia que hemos vivido por 42 años. Ojo, pueblo dominicano. Sin resistencia clara, el poder va socavando las bases de la vida libre. Las instituciones pierden independencia. La crítica castiga o se deslegitima y el control se consolida. El resultado final no llega de golpe, sino como consecuencia de muchas concesiones. Un régimen donde las libertades desaparecen, no porque se hayan entregado en un solo acto, sino porque se fueron cediendo paso a paso ante el silencio o la resignación colectiva, es un régimen dictatorial.